Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Juan 1, 29 al 31. El siguiente día. Este nuevo contenido del testimonio del Bautista, el apóstol Juan lo ubica como ocurrido un día después del interrogatorio que le hicieron los fariseos. Pero una detenida revisión de la secuencia de días que ofrece el apóstol Juan permite concluir que no se refiere a días consecutivos. En comparación con lo narrado en los evangelios sinópticos, estos días son, más bien, una referencia a los eventos que condujeron a la revelación del Señor Jesucristo como el Mesías. En este capítulo sobre el testimonio del Bautista se observan al menos 4 días. El día que el Bautista negó ser el Mesías, el día que Jesús de Nazaret se bautizó, el día en que el Señor Jesucristo llamó a sus primeros discípulos y el día que el Señor Jesucristo se trasladó a Galilea. Después, al inicio del capítulo 2, el apóstol Juan indica que la conversión del agua en vino ocurrió al tercer día, el cual, como veremos en su momento, corresponde al sexto día, ya que en el conteo se incluye el cuarto día. Así, este recuento de 6 días, como veremos en el capítulo 2, es una alusión teológica a la creación y a la entrega de la ley en el monte Sinaí, relatos que son reinterpretados en Cristo Jesús. Es pues que, en este segundo día teológico, el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Ese día, Juan el Bautista ve a Jesús. Lo vio en el sentido de haberle percibido profundamente por revelación de Dios, y de inmediato declaró lo que vio. Esto reafirma su carácter de testigo de Jesús. En 1:17, el apóstol Juan identificó a Jesús como el Mesías. Aquí en 1:29, el Bautista le reconoce como el Cordero de Dios. Y en 1:34, como el Hijo de Dios. Es necesario también que haya en nosotros los creyentes esta manera de ver a Jesús y a los demás. Una mirada con discernimiento para no quedarnos en las apariencias, estando libres de juzgar a los demás. En cuanto vio al Señor, el Bautista dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, en 1:36, el Bautista solo le llama Cordero de Dios, sin agregar la expresión sobre el pecado. Pero, ¿qué significa el símbolo del Cordero dado al Señor Jesús? La figura del Cordero es tomada de la práctica sacrificial en el culto judío, y proféticamente el Bautista aplica esta imagen al Señor Jesucristo. Él cumple con todos los 6 significados y extensiones de la figura del Cordero que se encuentran en el Antiguo Testamento, los cuales son: el Cordero proporcionado a Abraham en lugar de su hijo, el Cordero Pascual, el Cordero de la ofrenda diaria,
el cordero del siervo sufriente de Isaías 53, por lo que algunos interpretan la frase del Bautista diciendo: este es el siervo de Dios que quita el pecado del mundo. También está el cordero como sacrificio del pecado y el macho cabrío del día de expiación. El Nuevo Testamento demuestra que la muerte de Jesús cumplió con todos estos sacrificios y que es mejor que todos ellos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 al 14. No obstante, el contexto señala que el Bautista se refería al Cordero Pascual, que liberó a Israel de la muerte de sus primogénitos y de la esclavitud en Egipto. La mención del tabernáculo, de su gloria y de Moisés, más la figura del Bautista como la voz en el desierto, confirman esta referencia al Cordero Pascual. Toda la vida de Jesús de Nazaret está relacionada con la fiesta de la Pascua. Él participó de 3 Pascuas y su muerte ocurrió en la última fiesta de Pascua celebrada por los judíos y a la misma hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. En cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 26 y 27, con la muerte del Señor Jesucristo cesó en Israel el sacrificio y la ofrenda, porque Cristo sustituyó esta fiesta en sí mismo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Y en la iglesia se sigue cumpliendo esta figura pascual. En la Santa Cena o Eucaristía, de manera simbólica, los creyentes comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo. Los creyentes somos liberados de la muerte eterna por la sangre de Cristo, así como la sangre del Cordero Pascual untada en las puertas protegió a los israelitas de la muerte de sus primogénitos. Y así como Israel pasó el Mar Rojo tras la rápida salida de Egipto, los creyentes, al igual que el Señor Jesús, hemos de pasar de este mundo al Padre. Por tanto, el título de Cordero de Dios dado a Jesús es una referencia al Cordero Pascual, aquel Cordero liberador de la Pascua y del éxodo israelita. El Señor Jesús es el Cordero de Dios porque con Él se inicia el éxodo de nuestra libertad de la ley, del pecado y de la muerte. Jesús abre el camino que permite a cada uno de nosotros el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y de aquí abajo a allá arriba. Pero sabemos que la obra del Señor va más allá de la figura pascual, pues una vez libres de la esclavitud del pecado, el resto sigue dependiendo de Él, no de nosotros, como dicen los pelagianos. Por otro lado, en algunos apócrifos de la apocalíptica judía, por ejemplo, el Testamento de José, el Testamento de los 12 patriarcas, el libro de Enoc, se usa la imagen de un cordero victorioso que aniquila el mal del mundo. Sabiendo Juan el Bautista que sus oyentes estaban familiarizados con este lenguaje, señala también que ese cordero apocalíptico es el Señor Jesús. Por esto, el cordero del Apocalipsis
es el Mesías victorioso que ha purificado a su pueblo de todo mal y es el que fue anunciado por el Bautista en su mensaje escatológico. Otro significado de Jesús como Cordero se da en el sentido de la superioridad sacerdotal de Cristo, al ser Él sacerdote y a la vez víctima, ofreciéndose a sí mismo para nuestra liberación. También está la embustera interpretación astrológica del Cordero, que dice que Moisés dio fin a la era de Tauro e inició la de Aries al introducir el Cordero en los sacrificios. Y erradamente dice que Jesús como Cordero dio fin a la era de Aries para comenzar la era de Piscis, dado el símbolo común del pez en el cristianismo primitivo. Esto es falso, insensato e irrisorio. Además, el Señor Jesús como Cordero se contrapone a los rayos de los dioses paganos, por ejemplo el Zeus griego, el Thor de los nórdicos, Iyapa en Perú o Catequil en los Andes, cuya intención común es la de control, supervisión, dominio y terror. El Señor Jesucristo, en flagrante diferencia con estos dioses falsos, es Cordero en tanto se identifica con nosotros, que somos las ovejas de su prado. Y en vez de tomar distancia de su pueblo como estos falsos dioses, el Señor Jesucristo se acerca a los hombres y nos vincula con Dios. Y en contraste con los dioses falsos de los sumerios, que descaradamente afirman haber creado a los hombres para esclavizarlos, el Señor Jesucristo nos da la libertad. Cristo Jesús, nuestro verdadero Creador, declara que somos el producto de su amor y que nos ha hecho para la alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:12. Y este Cordero quita el pecado del mundo. Así como el sacrificio de un cordero en el culto de Israel expiaba los pecados del que lo ofrecía, el Señor Jesús al morir en vez y por nosotros remite nuestros pecados. Pecado, en singular, es el estado de separación de Dios a causa de nuestra desobediencia a Él. Pecado es la condición corrompida que desvía a las personas del amor y del plan de Dios para sus vidas. Y en plural, los pecados son los actos de iniquidad de cada persona en particular, los cuales Él nos los perdona y nos limpia mediante su bautismo con el Espíritu Santo. El perdón de los pecados incluye la remoción de la culpa, asumiéndolos Él y olvidándolos. Así, elimina el pecado que es muerte y luego nos da su Santo Espíritu que es vida. El Espíritu Santo es un don más personal que colectivo, pues habilita a cada cual para liberarse de manera individual del dominio del pecado y del mundo pecador. Por derivación, el Señor Jesucristo hace desaparecer el conjunto de pecado de todas las personas en el mundo, es decir, quita también la totalidad del pecado de la humanidad completa. Los creyentes colaboramos en quitar el pecado del mundo mediante la predicación de las buenas nuevas de salvación. Además, al igual que el Cordero apocalíptico, Jesús quita el pecado destruyendo a los que hacen mal y condenando al diablo al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 10, 14, 15. El profeta Juan expresa: este es de quien dije, significando que siempre lo ha dicho. Es el anuncio que el Bautista ha hecho desde el inicio de su predicación. Ese ha sido siempre el contenido de su mensaje. ¿Qué es lo que siempre ha dicho? Tras mí viene un varón. No en el sentido de un discípulo sucesor, sino en cuanto que él ha sido el heraldo que anuncia la llegada del Mesías. Su bautismo, como símbolo de un arrepentimiento previo, ha sido la preparación del camino al Señor. Y le llama un varón, implicando su condición de adulto, de persona responsable y valiente, aludiendo a su condición de señor de la casa y de esposo. Pero Jesús no es un varón cualquiera, sino que es el que nos hace nacer de Dios y quien nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y vuelve a decir: es antes de mí. Por tercera vez, el Bautista establece la preexistencia de Jesús, dando a saber que su cristología era tan clara como la nuestra. Esta expresión tiene tres significados. La primera: se pone delante de mí, significando que el Señor toma su preeminente lugar. La segunda: es superior a mí, haciéndose diferencia entre el ministerio de cada cual. Y la tercera: es primero que yo, indicando no solo la precedencia en el tiempo, sino también en dignidad. Y el Bautista confiesa diciendo: yo no le conocía. El Bautista no sabía que Jesús era el Mesías. El evangelista Lucas relata que el Señor Jesús estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación. Esto crea la probabilidad que el Bautista no haya tenido mucho contacto con Jesús, aún siendo parientes. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, el Bautista pudo identificarlo como el Mesías. No sabía quién era, sin embargo lo predicaba. No lo conocía, pero lo anunciaba. Al no saber quién era, Juan el Bautista vivía en fe y en esperanza al anunciar la manifestación del Señor Jesús. Hoy nosotros también anunciamos su segunda venida sin haberle visto tal cual Él es. Y por eso bautizaba a Juan, para que el Mesías se manifestara a Israel. Es importante establecer que el Señor Jesús se dio a conocer a Israel, no a los judíos, porque estos no le recibieron. Y el apóstol Juan narra que los 12 discípulos del Señor sabían también que Él tampoco se manifestaba a los del mundo. Por esto, se observa en el Evangelio del apóstol Juan que quien recibe al Señor Jesús le dice Rey de Israel, pero quien le adversa le dice Rey de los judíos. Y esto es igual en los Evangelios sinópticos. Por esto, el apóstol Pablo advierte que no todos los de Israel son israelitas, y que la iglesia es el Israel de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28, 29. ¿Por qué se bautizó Jesús? El propósito del Bautista al administrar el bautismo del arrepentimiento era la manifestación pública de Jesús. Él bautizaba
para que Jesús se manifestara a Israel. Cuando bautizó a Jesús, Juan el Bautista reveló que Jesús era el Mesías que habría de manifestarse a Israel. Pero, si el bautismo es símbolo de arrepentimiento, ¿por qué se bautizó Jesús si él no tenía nada de qué arrepentirse? Se bautizó para recibir la investidura mesiánica a través de Juan el Bautista. Se bautizó para simbolizar el cruce del río Jordán que daría lugar a la posesión de la tierra prometida, es decir, el reino de Dios. Se bautizó para cumplir toda justicia, es decir, la ley, incluido el rito de la purificación. Se bautizó para darnos ejemplo. Se bautizó para ser el primero en todo. Se bautizó para dar inicio a la iglesia. Se bautizó para purificarnos, pues en su bautismo Él confiesa nuestros pecados. Y se bautizó para anunciar su muerte.